Bienvenidos alumnas y alumnos a esta sesión de la asignatura de Ciencias Química. Es un gusto estar con ustedes en Aprende en Casa 3 para seguir aprendiendo en el mundo de la ciencia. Mi nombre es Almabelia Lora Ángel. Y el mío, Álvaro Fernando Calderón Calderón. Recuerden, lamentablemente la emergencia sanitaria no ha terminado. Cuídense por favor, estando en casa en la medida de lo posible y lávense las manos frecuentemente con suficiente jabón por al menos 20 segundos. Si no disponen de agua y jabón, utilicen gel con una concentración de 70% de alcohol. Antes de iniciar, queremos compartir con ustedes una frase de la astrónoma mexicana Silvia Torres Castilleja. No iba hacia la astronomía. No fui una astrónoma aficionada y no estaba particularmente atenta a los astros. Fue hasta que entré a una clase de astrofísica que me di cuenta que ahí podía aplicar mis conocimientos, limitados y todo lo que quieras, pero veía dónde aplicarlos y eso me emocionó muchísimo. Esta frase nos recuerda la importancia no solo de adquirir conocimientos, sino de ponerlos en práctica, de descubrir su utilidad. Los proyectos escolares son una forma muy útil de aplicar los conocimientos adquiridos, así que en esta sesión vamos a desarrollar un proyecto. En esta sesión requerimos que busquen, seleccionen y sistematicen la información de su investigación documental y de campo, con la intención de que formulen conclusiones a partir de gráficas, experimentos y modelos. También reflexionaremos sobre la importancia de los procesos químicos que ocurren en el cuerpo humano para la obtención de la energía. Además, repasaremos las fuentes y formas mediante las cuales el cuerpo obtiene y consume esa energía. Veremos la importancia del ATP, una molécula fundamental en la obtención de energía en las células. También hablaremos sobre la relevancia del trabajo por proyectos para integrar, ordenar y presentar los saberes químicos aprendidos hasta ahora. Finalmente, revisaremos los beneficios de la actividad física diaria en la salud y algunas recomendaciones de comidas económicas y saludables. Por lo que pueden notar, esta sesión será muy provechosa. Registren, por favor, alumnos y alumnas, las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al realizar el proyecto de esta sesión en su bitácora científica o libreta de la asignatura. Pueden resolver los cuestionamientos con respecto al tema. ¿De dónde obtiene energía el cuerpo humano? Al reflexionar en torno a los problemas que se presentarán y al desarrollar las actividades planteadas en este proyecto, además los pueden consultar con su maestra o maestro de la asignatura de Ciencias Químicas. ¿Sabían que el metabolismo puede definirse como la serie de reacciones químicas dentro de las células del cuerpo, de nutrimentos como carbohidratos, lípidos y proteínas, para la obtención de energía y el mantenimiento celular? Esta transformación es una de las reacciones químicas fundamentales en la vida de los organismos que las realizan. Al degradar las moléculas presentes en los alimentos, generalmente moléculas grandes, las células obtienen energía y moléculas más pequeñas que se pueden usar para construir componentes celulares. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de ciencias con énfasis en química, su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión. Recuerden que es su bitácora científica. Entre profes. En este espacio queremos compartir con nuestros compañeros docentes algunas ideas, sugerencias y recursos para que en la medida de lo posible las utilicen en la enseñanza de este tema con sus alumnos, con quienes esperamos que tengan contacto frecuente. En esta ocasión, queremos sugerirles retomar la importancia de fomentar la indagación en los estudiantes para fortalecer habilidades como la formulación de preguntas e hipótesis, el desarrollo de actitudes y valores que permitan apreciar los aportes de la ciencia y la tecnología en el mejoramiento de la calidad de vida, además del desarrollo de actividades experimentales sencillas y la interpretación de los resultados. Para este propósito, el trabajo por proyectos y la enseñanza situada es ideal, pues los estudiantes encausan sus intereses e inquietudes y tienen la oportunidad de integrar sus aprendizajes. Y a este respecto es muy interesante el artículo que pueden encontrar en el siguiente código QR, Díaz Barriga, 2003, Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo, revista electrónica de investigación educativa. Cuando practican alguna actividad física intensa, seguramente habrán notado que respiran más rápido. ¿Por qué será? Su cuerpo necesita más oxígeno. ¿Pero por qué? Recuerden que una vez que el oxígeno ingresa a los pulmones, se transporta a todos los órganos y tejidos a través de la sangre. Parecería que su cuerpo intenta transportar más oxígeno a los músculos. En condiciones normales,
Las células degradan moléculas como la glucosa que proviene de los alimentos, generando otra molécula llamada piruvato. En este proceso, las células obtienen un poco de energía que pueden usar para realizar sus funciones. Este proceso de degradación de moléculas de los nutrimentos para obtener energía requiere de oxígeno. Así que, si la demanda de energía aumenta cuando se realiza una actividad física intensa, aumenta la demanda de oxígeno. Pero, cuando realizamos mucho ejercicio por un buen rato, ¿qué pasa con sus músculos? ¿Empiezan a sentir algo? ¿Dolor, por ejemplo? Aquí viene un dato interesante para garantizar que la célula tendrá energía suficiente cuando realizamos mucho ejercicio. También se obtiene energía mediante otro proceso que genera un compuesto llamado ácido láctico. Este compuesto es responsable del dolor que sentimos en el músculo y que muchas veces nos hace detenernos, ya que se cree que al irse formando se cristaliza. Esta es la causa del dolor. ¿Has sentido ese dolor muscular al realizar ejercicio intenso? ¿Por qué imaginaban que sucedía esto? Pues ahora ya saben a qué se debe. Imaginen a un deportista que realiza entrenamientos intensos todos los días. ¿Qué necesitará para aguantar ese ritmo de actividad física diaria? Claro, necesita más energía y por lo tanto necesita consumir más alimentos que se la proporcionen. Sabemos que de los alimentos se obtiene energía, pero ¿se han preguntado alguna vez qué le ocurre a los alimentos una vez que los ingerimos? Los alimentos son metabolizados por el cuerpo, pero ¿qué es el metabolismo? Acompáñenos para conocer el funcionamiento básico y las principales reacciones químicas que están ocurriendo en el interior de nuestras células para obtener energía de los alimentos. Observen con atención el siguiente video. Las células producen la energía para que los seres vivos podamos realizar nuestras funciones vitales. La energía se genera mediante procesos en los que se transforman los nutrientes de los alimentos en presencia del oxígeno que proviene de la respiración. ¿En qué organelo de la célula ocurre esto? Principalmente en las mitocondrias. Ahora veamos cómo se genera la energía a partir de los nutrimentos de los alimentos. En las células de las plantas, de los animales y del ser humano, se encuentra el organelo denominado mitocondria, que obtiene la energía de los nutrimentos en presencia de oxígeno, mediante el metabolismo de varias sustancias a través de dos procesos, el catabolismo y el anabolismo, los cuales son procesos acoplados. En el catabolismo se rompen sustancias en otras más sencillas, como la glucosa en piruvato. Entonces, se libera la energía almacenada en las sustancias y se utiliza para distintas funciones a diferentes niveles. A nivel celular, se genera calor y se lleva a cabo la división celular y la secreción de sustancias. Y a nivel de los organismos, los animales y los seres vivos, podemos caminar, respirar y eliminar sustancias por la piel y por otros órganos del cuerpo, mientras que las plantas realizan funciones vitales como su reproducción. En el anabolismo, la célula elabora sustancias complejas a partir de sustancias más simples. Por ejemplo, forman proteínas a partir de aminoácidos. Este proceso es fundamental para que las plantas, los animales y los seres humanos generemos células nuevas y reservas de energía, a fin de que podamos crecer y desarrollarnos. Todos los alimentos que ingerimos deben aportarnos los 3 nutrimentos principales: proteínas, carbohidratos y lípidos, así como vitaminas, minerales y agua simple potable. Recuerden, cuando ingerimos alimentos, estos son degradados y absorbidos en el sistema digestivo. Luego se distribuyen en la sangre a todo el cuerpo y llegan a las células. Mediante la ruptura de los enlaces químicos que forman estas moléculas grandes, se obtiene energía que la célula puede almacenar o utilizar en distintos procesos. Como en un laboratorio de química, en las células hay reacciones que liberan energía y otras que absorben energía, a las que llamamos exotérmicas y endotérmicas respectivamente. La diferencia entre estos tipos de reacciones lo revisamos ya en la sesión ¿Cómo explico los intercambios de energía en las reacciones químicas? ¿Han pensado que cuando quemamos algo, digamos papel, para que se lleve a cabo la combustión necesitamos la presencia de oxígeno y energía en forma de chispa para iniciar la reacción? Observen con atención el siguiente video y reflexionen sobre el ejemplo anterior. La respiración es el proceso mediante el cual las células liberan la energía contenida en los nutrimentos de los alimentos.
ya que cuando respiramos, el oxígeno llega a nuestras células y se combina lentamente con los nutrimentos y los oxida. Cuando esto sucede, se libera energía y se forma dióxido de carbono y agua. Gran parte de la energía liberada sirve para que todos los organismos llevemos a cabo nuestras actividades. Vamos a verlo con más detalle. Existen dos tipos de respiración. Por un lado, la respiración externa, que es la entrada de oxígeno a los órganos respiratorios y de ahí a la sangre, donde tiene lugar un intercambio gaseoso y la expulsión de dióxido de carbono. Por otro lado, está la respiración interna, también llamada respiración celular, cuyo proceso se lleva a cabo en las mitocondrias de las células de los organismos y consiste en la obtención de energía a partir de nutrimentos que han llegado a la célula, como los carbohidratos. De manera general, el oxígeno entra a la célula y oxida los carbohidratos y como consecuencia, se obtiene la energía contenida en ellos, además de que se forma agua y dióxido de carbono. Después, las células envían el dióxido de carbono al torrente sanguíneo para que sea expulsado del cuerpo. Como acabamos de ver, dentro de la célula necesitamos oxígeno para que se lleven a cabo las reacciones de oxidación y reducción. Degradación de la glucosa produciendo agua, dióxido de carbono y el ATP, que es tan importante. Pero cuando se requiere energía para realizar cualquier actividad, la molécula de ATP se degrada y así desprenderá la energía que contenía. La mitocondria es un organelo muy importante. Es nuestra planta de poder, ya que provee de energía a la célula, puesto que ahí es donde se lleva a cabo la formación de ATP gracias al oxígeno. Observen atentamente la siguiente imagen. Los alimentos que elegimos para nuestro consumo a nivel macroscópico observable a simple vista tienen impacto en las funciones celulares en el nivel microscópico, que como ya vimos, es de vital importancia. Finalmente, este mundo de procesos, de reacciones químicas que no podemos observar es representado mediante símbolos, los símbolos químicos. De acuerdo con una investigación publicada en el año 2016, un cuerpo humano promedio de 70 kilogramos está conformado por 30 billones de células. ¿Qué tan grande es esa cantidad? Si la población mundial actualmente es de más de 7.800 millones y contando. Ahora imaginen 30 billones de células que componen nuestro cuerpo y eso sin contar las bacterias que también se encuentran en nosotros. Vamos a comenzar nuestro proyecto. Hay que recordar los 3 tipos de proyectos en ciencias. Los proyectos científicos, que nos ayudan a describir, explicar y predecir los procesos naturales en su entorno. Los proyectos tecnológicos, que estimulan la creatividad en el diseño y construcción de objetos, así como su utilidad. Los proyectos ciudadanos, que contribuyen a valorar de manera crítica las relaciones entre la ciencia y la sociedad. Y también de manera muy breve, recordemos las etapas de un proyecto. Número 1, planeación. En esta etapa se plantean preguntas y se define el propósito del proyecto. Número 2, desarrollo. En esta etapa se realizan actividades como consultas, entrevistas, experimentos o construcción de artefactos o dispositivos. Número 3, comunicación. Es el uso de diversos medios para compartir aprendizajes o productos. Número 4, evaluación. Es el registro de todo el proceso y deben reconocerse los logros, dificultades y oportunidades para seguir aprendiendo. Ya que repasamos las etapas del proyecto, podemos comenzar con la planeación. En la primera parte de la planeación hay que definir qué es lo que vamos a hacer. Como hemos estado hablando de las reacciones químicas en el cuerpo y de cómo se obtiene energía, un proyecto interesante podría ser indagar cuánta energía hay en diferentes alimentos. Sería interesante saber, por ejemplo, si un pan aporta la misma cantidad de energía que una manzana. Para este proyecto les sugerimos partir de las siguientes preguntas. ¿Todos los alimentos aportan la misma cantidad de energía? ¿Cómo se mide la energía contenida en los alimentos? ¿Cómo se puede saber que un alimento tiene un exceso de calorías y ponerle un sello hexagonal? El propósito del proyecto en esta propuesta sería diseñar y construir un dispositivo que permita, de manera aproximada, medir la cantidad de energía contenida en diferentes alimentos, para así identificar si aporta distintas cantidades de energía. Ahora, la etapa del desarrollo, donde consultamos diferentes fuentes que nos ayudan a concretar nuestro propósito. Asimismo, elegimos el diseño y los materiales más adecuados.
Recuerden emplear preferentemente materiales de reuso y que pueden conseguirse fácilmente. En este caso, el dispositivo que nos permite medir la cantidad de energía contenida en los alimentos es un calorímetro. Y aunque hay diferentes maneras de construirlo, vamos a fabricar uno muy sencillo. ¿Qué necesitamos? 2 latas de metal, una más pequeña para introducirla en la otra. 2 barras metálicas de largo un poco mayor al diámetro de la lata más grande. Un clip, un corcho, un poco de plastilina o una tapa de plástico. Un plato o charola donde colocar todo el dispositivo. Termómetro, encendedor. Ustedes busquen en distintas fuentes otros dispositivos que podrían fabricar en casa. Recuerden, realizar las actividades que les sugerimos siempre bajo la supervisión de un adulto y con las medidas de seguridad básicas. Si no es posible construirlo en casa, no se preocupen, observen atentamente la demostración. Ahora sí, adelante, construyamos nuestro calorímetro. ¿Cómo lo hacemos? Primero tomen la lata pequeña, puede ser de aluminio o donde viene envasadas las verduras. En esta lata hagan 4 orificios pequeños en la parte superior debajo del borde. Enseguida, coloquen las barras metálicas a través de los orificios de la lata. Muy bien, las estoy colocando. Estos se van a ocupar como soporte para poder colocarlo dentro de la lata grande. Se desdobla el clip hasta que quede recto y se coloca sobre la tapa, el corcho o la plastilina que quede de manera vertical. A la lata más grande se le hacen recortes, ¿sí?, en la parte lateral para colocar la muestra. La lata más pequeña va dentro y el clip vertical por debajo de la lata pequeña. Es recomendable colocar todo el dispositivo sobre una charola o plato para evitar algún daño a la superficie. Los calorímetros permiten medir la cantidad de calorías de un alimento de manera indirecta, por lo que medimos es la cantidad de calorías que absorbe el agua cuando quemamos un alimento. Así suponemos que todo el calor de la combustión se usa para calentar el agua. Ya que tenemos armado el dispositivo, vamos a utilizarlo. Colocamos 50 mililitros de agua dentro de la lata más pequeña y medimos su temperatura inicial. Para medir los mililitros de agua pueden hacer uso de recipientes graduados comunes, por ejemplo, biberones o envases para tomar medicina. Tenemos 24 grados. Medimos la masa de los alimentos que queremos conocer su contenido energético utilizando la balanza. Nosotros utilizaremos frituras, son 2 gramos. En caso de que no puedan usar una balanza, utilicen los alimentos de los cuales ya conozcan su masa. Pueden ser alimentos envasados. Luego los colocamos sobre el clip debajo de la lata y los encendemos y esperamos a que termine la combustión. Medimos nuevamente la temperatura del agua para obtener la diferencia con la inicial y utilizamos una fórmula para calcular las calorías de la porción de alimentos. Recuerden que la definición de calor específico que revisamos en sesiones anteriores es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Ya. Así es, Sí, maestro, ya aprendió. Así es. Ay, qué padre. En nuestra fórmula, la letra Q representa la cantidad de calor absorbida por el agua, es decir, las calorías que requirió la muestra de agua para elevar su temperatura. M es la masa de agua dentro de la lata. En el caso del agua, 1 gramo equivale a 1 mililitro. Esto facilita nuestros cálculos porque 50 mililitros de agua tienen una masa de 50 gramos. CE representa el calor específico del agua, que es la sustancia que colocamos dentro de la lata. En este caso es 1 caloría por grado centígrado. TI es la temperatura inicial del agua dentro de la lata. TF es la temperatura final después de la combustión de la muestra. De este modo, realizamos la sustitución. Si la temperatura del agua aumentó, esperamos a que termine la combustión, ¿sí?, para ver realmente cuántos grados aumentaron. Todavía se está quemando.
Esperamos a que termine la combustión. Listo, terminó. Wow. Muy bien. Wow. Muy bien, aumentó 8 grados. Y con 50 gramos de agua, el calor absorbido es igual a 400 calorías. Como suponemos que el calor absorbido por el agua es igual al calor generado por la combustión, podemos decir que 2 gramos de frituras aportan aproximadamente 0.4 kilocalorías. Recuerden que en el caso de los alimentos se utilizan kilocalorías, es decir, 0.4 kilocalorías. ¿Cuántas kilocalorías tendrán 50 gramos de frituras? ¿Será igual el valor obtenido en la actividad experimental que el indicado en la envoltura de las frituras? Esta es una forma aproximada para medir el contenido energético de los alimentos. Sin embargo, nos permite establecer comparaciones entre los diferentes grupos de alimentos, que nos ayudarán a determinar cuáles alimentos aportan más energía. Pueden intentarlo con diferentes alimentos, como los que ven en pantalla, para expresar la comparación de los resultados en una tabla. Recuerden utilizar una masa conocida de agua y de su muestra de alimentos. En este caso de no haber construido el calorímetro, no se preocupen. Pueden investigar el contenido energético en diversas fuentes e incluso de otros alimentos. Para la etapa de comunicación, analicen sus datos, determinen qué tipo de alimentos aportan más energía y piensen cuáles pueden ser las razones. Analicen también si obtuvieron resultados extraños y cuáles pudieron ser las fuentes de error en la actividad experimental. Pueden compartir, comparar y discutir los resultados de su tabla con sus compañeros y su maestro de ciencias químicas por medio de alguna plataforma educativa, correo electrónico o red social, siempre con el permiso y supervisión de un adulto. Finalmente, para la etapa de evaluación, elaboren un organizador gráfico de su elección, como un mapa mental o cuadro sinóptico, con las dificultades que se presentaron al realizar su proyecto y cómo solucionarlas. Por ejemplo, revisen otros diseños de calorímetros y piensen qué tan distintos son respecto a su diseño. Discutan si creen que esas diferencias en el diseño pueden afectar la función del calorímetro y los resultados que obtengan en él. Acerca de esta misma temática, se puede desarrollar un proyecto de tipo ciudadano, ya que es de vital importancia para nuestra salud cuidar la calidad y cantidad de nutrimentos que ingerimos, pues de esto depende la energía disponible para el desarrollo de nuestras actividades. Entre nuestras actividades diarias, una indispensable para mantener una buena salud es la actividad física, que tiene múltiples beneficios como... Beneficios fisiológicos. Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon y diabetes. Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. Fortalece los huesos y mantiene la densidad ósea. Fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos. Beneficios psicológicos. Mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad, depresión y aumenta el autoestima. Beneficios sociales. Aumenta la autonomía y la integración social. Para todas las actividades que realizamos cotidianamente se necesita energía, incluso para estar de pie. Observen la siguiente tabla donde aparece la cantidad de kilocalorías necesarias para estas actividades. Recuerden que nuestro consumo energético debe estar en función de nuestra actividad física. La actividad física ayuda a evitar el sobrepeso y la obesidad, puesto que se requiere más energía. Sin embargo, hay muchos otros factores como los que se presentan en la imagen que también son importantes, por lo que deben ser considerados y actuar responsablemente en consecuencia. Para ayudar en la toma de decisiones, les recomendamos el siguiente recetario, donde encontrarán sugerencias de comidas saludables y económicas en la siguiente dirección electrónica, o utilicen su teléfono móvil para abrir el código QR. ¿Notaron las palabras que aparecían en pantalla durante el desarrollo de la sesión? Son los conceptos clave y nos ayudan a identificar las ideas principales tratadas en la sesión y las relaciones entre ellas. Para finalizar, observen el siguiente esquema sobre el trabajo por proyectos. En él se describen las etapas y las actividades en cada una de ellas. Recuerden que esta forma de trabajo permite integrar y movilizar los saberes, fortalecer su autonomía y reflexionar para la toma de decisiones. Cuando un coche se descompone porque se le ponchó una llanta,
¿Compran un carro nuevo? No, ¿verdad? Lo que hacemos es cambiar la refacción por una nueva. Lo mismo hacen las células mientras dormimos. Cambian las refacciones que necesitan y esto se lleva a cabo gracias a los lisosomas presentes en todas las células, donde se acumulan los residuos o partes de la célula que ya no se utilizan. Para aprender más sobre la importancia y función de los organelos celulares, pueden visitar la página en la siguiente dirección electrónica o utilicen su teléfono móvil para leer el siguiente código QR. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.